Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Como veis, estoy un poquito mejor del resfriado, pero tengo que pediros disculpas porque la voz todavía la tengo en estas condiciones. Bueno, aún así, estamos bien fuertes, dispuestos a traeros lo mejor del misterio. Como siempre, intentamos hacer todo mi equipo y yo misma. Comentaros que el sábado pasado estuvimos en unas jornadas, las primeras jornadas del misterio en Alfafar, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Fueron muy interesantes los ponentes que habían allí y fue muy grato estar con todos vosotros, compañeros. Gracias a Ángel Beitia por esta iniciativa. Espero que tengas muchas más y que las compartas con nosotros, desde luego. Fue también un placer el conocerte, Ángel, y estar con vosotros ahí. Y a ver si entre todos movemos el mundo del misterio aquí en la Comunidad Valenciana, que está muy paradito y eso hay que arreglarlo. Bueno, esta noche vamos a pasear por las calles de la Cádiz más misteriosa y lo haremos acompañados de José Manuel García Bautista. También tendremos una carta muy emotiva en el programa, un relato lleno de misterio y, por supuesto, las secciones fijas de actualidad y el consejo de la semana. Y sin más dilación, voy a beber un poquito de agua y comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Esta noche salimos de viaje y vamos a recorrer Cádiz, la Tacita de Plata, un lugar misterioso donde los haya. Porque, ¿sabías que la calle Poeta Nieto, el Hospital Puerta del Mar, el Cementerio de San José, el Palacio de Purullena o la Catedral de Jerez son lugares donde los espectros se aparecen? ¿Conocéis las casas encantadas de la calle Ancha, del puerto de Santa María o de Chiclana? Estos y otros muchos casos tienen cabida en Cádiz Misteriosa, un libro escrito por José Manuel García Bautista y editado por Almuzara. José Manuel es experto en temas paranormales, divulgador del misterio y presentador de Voces del Misterio, un programa de radio que actualmente se emite en toda España en Radio 4G. Tiene publicados más de 20 libros sobre temas asociados al misterio y ha sido colaborador habitual como divulgador en medios de comunicación como Cadena SER, Canal Sur, Sevilla Televisión, Año Cero, Más Allá. Bueno, ya veis que no ha parado. José Manuel no ha parado. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, Nuria? Buenas noches. Bueno, encantadísima de que estés aquí con nosotros, José Manuel. Ya quería tener esta entrevista contigo y conocerte porque es la primera vez que hablamos tú y yo. Encantado. Y es un placer el tenerte en el programa. Cuéntanos cómo surge la idea de escribir este libro sobre estos misterios de Cádiz, porque la verdad es que hay un montón. Sí, la verdad es que hay un buen número. Y fíjate que surge a raíz de mi trabajo, de mi actividad laboral. Yo en este caso trabajo en un medio de comunicación de Cádiz y como tal, pues evidentemente hay ocasiones en las que me toca hablar de misterio. Me toca hablar de misterio y poco a poco
pues voy contando los misterios de Cádiz, y a partir de estos últimos, sobre todo 6 años, que es de lo que he escrito e investigado allí en Cádiz, y bueno, pues digamos que el conocimiento que tengo sobre esta ciudad y toda la provincia es bastante extenso, sí. De forma que hace que particularmente haya sido relativamente fácil. La idea surge cuando, bueno, pues en estas charlas que hay con las editores y con amigos editores, porque al fin y al cabo son ya años escribiendo, y me proponen, mira, Cádiz, dentro de la colección que tiene Almuzara de libros sobre en guías misteriosas, pues no tiene a la provincia de Cádiz. Uh-huh. Tenemos a Huelva en cartera, en este caso, que se está acabando ya de escribir, pero en este caso Cádiz pues no tenía ese hueco que era necesario llenar. Un poco fue el planteamiento, fue la idea de ir reuniendo casos, uh-huh, y poder dar lugar precisamente a lo que ahora mismo ha surgido como una bella iniciativa, que es precisamente este Cádiz Misteriosa, que se trataba un poquito de eso, de paliar ese déficit, esa carencia que tenía en la actualidad pues la provincia de Cádiz. Si bien es cierto, también yo lo hago notar en el libro, que otros muchos compañeros del misterio han escrito mucho y muy bien de Cádiz, han escrito como José Manuel Serrano Cueto, como mi buen amigo Sergio Moreno y José Manuel Vela, que ambos también escribieron ya hace años unos libros de precisamente este tema. Pero bueno, yo, fíjate que no solo me he limitado a los casos clásicos, a los casos que todos podemos conocer, ¿verdad? Como el Hospital de Mora, como los fantasmas de ese cementerio de San José, que siempre es tan intrigante, sino también incorporar los nuevos misterios, al fin y al cabo, que se hacían necesarios, nuevos casos que añadir, y eso creo que con acierto es lo que se ven reflejados en las páginas del libro. Uh-huh. Bueno, la verdad es que es interesantísimo lo que nos vas a contar. Yo ya le he echado una ojeada al libro y vamos, desde luego no tiene desperdicio. La cantidad de casos y de casas y de cementerios y colegios, bueno, cualquier tipo de edificio es bueno para esconder un misterio, ¿no? Si te parece, vamos a hacer un pequeño viaje contigo y nos haces de guía a través de Cádiz. Estupendo. Vamos a recorrer, por ejemplo, José Manuel, el misterio de la Casa de Aramburu. ¿Qué nos contarías de ella? Bueno, pues la Casa de Aramburu, fíjate que es uno de esos grandes edificios que nos vamos a encontrar en Cádiz, que es fascinante porque tiene un estilo bastante reconocible. Y habría que irse pues allá por mitad de la década del año 1851. Eran tiempos complicados, y allí fue cuando don Juan Aramburu y Eschazarreta, caballero de la Orden de Santiago, nada más y nada menos, uh-huh, pues adquiere un edificio. Era un comerciante de posibilidades, que tenía bastante posición a nivel económica dentro ya no solo de Cádiz sino de España. Era originario del País Vasco, pero que fue en Perú donde amasa prácticamente su fortuna. Y por azar, pues bueno, conoce a una gaditana, a Josefina Inda, con la que contrae matrimonio, con la que tiene 5 hijos, ¿sí? Y a partir de entonces, bueno, pues cuando fallece, 2 de sus hijos crean la denominada Banca Aramburu Hermano. Pero fíjate que a través de los años, bueno, pues también tuvo esta familia sus vicisitudes, tienen incluso agrias polémicas con lo que era la Casa de la Moneda de aquella época. Y la casa en sí, el edificio en sí, lo que comienzan es precisamente a hablarse de fenómenos extraños dentro de él, cuando se manifiestan extrañas presencias en el interior. Se pueden ver orbes y esferas de luz, que esto es muy, muy, muy impactante cuando te lo cuentas. Sí. Ruidos que podríamos calificar de parafonías, es decir, hay ocasiones en los que los propios empleados, el propio personal de vigilancia que se encuentra dentro del edificio, escuchas cómo los llaman por su nombre, estando solos precisamente en el edificio. Uh-huh. Y es esa parte de este misterio, de esta casa de los Aramburu, que es tan particular. Fíjate, Nuria, que el banco fue vendido en el año 1947 al Banco de Bilbao,
cuando cierra, digamos, sus puertas al público, el edificio en sí. Y hoy día, pues en la planta baja del edificio lo que puede es leerse aún la leyenda en los cristales que pone Aramburu Hermanos, como un recuerdo de aquella época. Sí. Lo que ocurrió en el interior, bueno, pues se cree que pudiera estar relacionado incluso con la familia que tuvo ese momento en el que también, como verás, la polémica los persigue porque, entre otras cosas, como te indicaba anteriormente, lo que se les acusa en su día, en su tiempo, fue de emitir valores fiduciarios que hasta cierta forma eran billetes al portador sin vencimiento determinado y que, según informaba el Banco de España, pues aquel papel moneda pues no tenía ningún permiso. Ajá. Quién sabe si los remordimientos o tal vez que en el edificio antaño ocurriera algún hecho luctuoso que no está registrado y que hoy hace que esos particulares fantasmas se manifiesten en su interior. Claro, quién sabe. Bueno, seguimos recorriendo las calles de la misteriosa Cádiz y llegamos al Colegio Valcárcel. ¿Qué nos encontramos ahí? ¿Qué misterios nos aguardan? Otro lugar también que es uno de esos sitios donde uno no le gustaría pasar la noche, o tal vez sí, depende de los gustos, ¿verdad? Claro, o sí, es lo que te iba a decir yo, porque a nosotros nos gusta bastante. El Colegio Valcárcel, que es todo yo te diría que es todo una leyenda lo que nos vamos a encontrar dentro, pero sí es verdad que no leyenda como tal, sino una realidad. Antaño, para que veamos un poco el pasado que tuvo, antaño fue la llamada Casa de la Misericordia, el cual era pues una especie de psiquiátrico local que estaba en este lugar y era lo que tenía precisamente por función. Sin embargo, en el año 1957 ya hay testimonios de personas que, siendo el edificio, el Colegio Valcárcel, un hospicio, pues ya se hablaba de aquel lugar como se escuchaban también extraños ruidos y extrañas sensaciones. Tanto es así que las propias personas que se quedaban en su interior notaban presencias que venían relacionadas y aparejadas con ruidos anormales, figuras que incluso contaban atravesaban la pared, y eso hacía que las personas que tenían la oportunidad de verlo, te puedes imaginar, tuvieran un golpe, un shock bastante fuerte. Es curioso porque se describe a lo que allí se aparecía como un hombre de unos 50 años que tenía una indumentaria como si fuera de un trabajador de color gris, y que también es curioso porque ha habido otras personas que han tenido la misma visión, que han ido al centro, han preguntado, pero nadie sabe lo que es. Incluso cuando se quedaban los pocos alumnos que había allí dentro del hospicio solos, pues se encontraban también sorpresas en los lavabos. Sí. En los lavabos, como había ocasiones en las que por las ventanas encontraban ruidos o se abrían y se cerraban solas, sin que mediara, en este caso, ninguna acción del viento, que sabes que es tan socorrido cuando hablamos de apertura y cierre de determinados lugares. Pues no, en este caso no. Incluso hay un periodista, en este caso de La Voz de Cádiz, que comentaba cómo dentro del edificio se podían escuchar aún y se pueden escuchar gritos, en ocasiones también presencias misteriosas que se han hablado dentro del lugar, o incluso hay un testimonio que a mí siempre me ha llamado la atención, en la que Vicente González hablaba de agresiones con una raqueta de tenis, como si lo hubieran golpeado con una raqueta de tenis. Vaya. Y incluso ya, si lo queremos relacionar todo un poco, sabes que en muchas ocasiones, hace décadas, bueno, pues ante la ausencia de Internet, había quien se entretenía con el Internet más esotérico, que era la Ouija, ¿verdad? Sí, desde luego. Y allí se han improvisado muchas sesiones de Ouija para tratar de contactar con el más allá, y que de alguna forma, sea con lo que se contacta dentro de la Ouija, pues lo que sí es verdad es que también durante esas sesiones se escuchaban también los mismos ruidos, los mismos quejidos lastimeros, e incluso las personas que tenían allí una labor docente
hablaban de la peligrosidad de determinadas prácticas espiritistas que le llamaban ellos, porque al tablero Ouija, bueno, pues hay quien lo considera más que un juego, un mal llamado juego, que abre el contacto, abre la vía precisamente con ese mundo del más allá. Ya sabes que hay un estudio muy interesante que dice que realmente la Ouija no son más que movimientos idiomotriz involuntarios de las personas que practican precisamente ese juego. Lo complicado viene cuando en el tablero se pone de manifiesto información que desconocen los participantes por completo, y que aún así la facilita. ¿Quién da el mensaje? Efectivamente, ahí es donde... Eso es lo que te voy a decir yo ahora, porque eso a lo mejor sí, el fenómeno se produce así, con esos movimientos involuntarios, pero ¿de dónde vienen esos movimientos involuntarios? ¿Por qué se generan? ¿O qué los genera, no? Claro, eso es lo complicado de determinar cuando hablamos de la Ouija. Lo que sí podemos admitir es que hay unos estudios muy interesantes sobre la Ouija y que desde luego hay una parte de ese fenómeno que es inexplicable. Y solamente por esa parte del fenómeno que es inexplicable merece la pena no creerse a pie juntilla lo que dice la Ouija. Sería un error. Claro. Pero sí experimentar con ella, conocer un poco más el alcance que tiene ese tablero y hasta qué punto realmente nos puede servir a modo orientativo de experiencia paranormal, inexplicable, extranormal, que se pone de manifiesto cuando realizamos una de estas sesiones. Sí. Bueno, pues vamos a tropezarnos ahora con una casa, José Manuel, una casa que es la Casa de los Espejos, y una historia bastante bonita. Magnífica leyenda, la de, bueno, leyenda, hay quien la tilda, que toda leyenda tiene, sabes, que ese germen de la verdad. Sí. Y la casa de los Espejos, si vas a Cádiz y preguntas por un lugar encantado, no van a dudar en hablarte en primer lugar de la Casa de los Espejos. No falles. Es increíble porque todo el mundo la conoce. Y la Casa de los Espejos, pues realmente cuenta que allí vive un capitán, el capitán de un barco con su esposa, tenía una hija, y la hija le pedía al padre cuando salía de viaje a lejanos puertos, pues que le trajera un espejo. Era el regalo que ella quería. Sí. El tiempo pasó, aquella niña pues fue creciendo, su madre murió, y el padre, que sentía adoración por la niña, contrajo un segundo matrimonio con otra persona. Y aún así, cada vez que salía de viaje, pues le llevaba ese espejo que era ese codiciado botín que esa niña, ya no tan niña, pues aguardaba. El problema vino cuando la madre comenzó a sentir celos de la joven, en tanto creía que su marido realmente quería más, amaba más a la figura de su hija que a ella misma. Y en consecuencia, en uno de aquellos viajes que realiza a lejanos puertos, la madrastra urde un plan por el cual asesinaría, en este caso, a la joven. Es curioso porque contrae una misteriosa enfermedad. Esa enfermedad hace que sea muy desconocida para los médicos y la chica muriera. Y el hombre, al regresar al puerto de Cádiz, pues se encuentra con la amarga muerte de la hija y como ella, pues ya no le va a tener más junto a él. Así, de esa forma, el hombre lloró la muerte de su hija, y una noche, mirando uno de los espejos que había traído de lejanos lugares, contempló una imagen que los aterra. Vio a la madre, a su madrastra, cómo envenenaba precisamente a la joven y moría. Y entonces fue cuando el hombre, en un ataque, digamos, de ira, y también cómo se ciega, pues llega a ver a su esposa, la asesina en este caso, y el hombre es juzgado por el asesinato precisamente de aquella mujer. Desde entonces la casa quedó deshabitada durante muchísimos años. Se le llamó la Casa de los Espejos precisamente por esta misma historia. Y bueno, lo que se habla hoy día es que en la Casa de los Fantasmas, en su interior, aún se escuchan los llantos, las pisadas en el piso superior, que a veces en la habitación de la joven se puede ver
a una chica que aparece precisamente apoyado en la puerta, y dicen que a veces los espejos reflejan esa realidad ocurrida hace años y en los que narraría de forma trágica la muerte de esta hermosa joven a manos de su celosa madrastra. Bueno, qué historia, madre mía. Sí, es fuerte, es dura y a la vez es, bueno, yo digo que siempre tiene el romanticismo del misterio que le daba precisamente Bécquer a este tipo de historias, sin ser este tipo de historia de Gustavo Adolfo Bécquer, por supuesto. Bueno, nos encontramos ahora, José Manuel, en el centro de Cádiz, y es que allí existe una casa abandonada por la que el tiempo no ha pasado en balde y en cuyo interior sucede pues algo, desde luego, que tiene que ver con lo misterioso, y su protagonista, Macarena, una niña de 16 años. Sí, efectivamente, porque nos vamos a ir pues a ese centro de Cádiz, como tú bien comentabas, y bueno, nos encontramos nuevamente con una de esas historias que más parece sacada de una historia de terror, de una novela de terror, antes que de precisamente un caso como el que nos llevamos o nos vamos a conocer ahora. El centro de Cádiz, fíjate que tiene habitualmente una gran cantidad de historias paralelas que discurren de alguna forma por todo lo que es la casa, pero sin embargo yo te diría que es de estas historias que a uno le llaman la atención. A mí particularmente me cautiva porque, como tú bien comentas, nos vamos al centro, nos encontramos con una casa ya abandonada, una casa que no ha tenido o que por la que ha pasado el tiempo y que se hablaba antaño que se aparecía un fantasma. Y todo el que hablaba precisamente de este fantasma, pues comentaba que era el de una muchacha que habría muerto precisamente en su interior. Curiosamente, nos tenemos que ir pues a tiempos atrás, a décadas atrás, cuando, fíjate qué curioso, habían un grupo de personas que en este caso estaban y vivían en lo que es las proximidades a la calle Pascual, y curiosamente en aquella casa vivía Laura con dos de sus hijas. Cuenta la leyenda que sentían una gran pasión por la música y su madre un buen día pues les regala un piano que aprenden a tocar en poco tiempo, haciéndolo de una forma más que, yo te diría, que más que hermosa, más que sobresaliente. Sí. Y en los primeros años de aquella década de 1920, realmente estamos entre el año 1924 y 25, se propaga por Cádiz lo que es una epidemia de tuberculosis, y muchos de aquellos habitantes, pues evidentemente te puedes imaginar, mueren víctimas de la enfermedad. Para tristeza de todos, de tocar aquel piano maravilloso que se escuchaba tocar en toda la calle, pues queda mudo, y para la familia es un duro golpe. Así que Laura y su otra hija, Flora, pues notaban la ausencia de la niña, hasta que una noche, sobrepasada la hora bruja, a las 12 de la noche, el silencio queda interrumpido y comienzan a sonar las notas que brotaban de aquel piano. Encienden todas las luces, acuden al salón y entonces no se podían explicar lo sucedido. Estaba todo en orden. A la noche siguiente vuelve a ocurrir el mismo fenómeno y de nuevo, al salir al salón, se produce el silencio. Así, durante varias noches en las que el vecindario también se mantenía, bueno, pues a la expectativa, incluso se quejaban porque no eran horas para tocar el piano. Y así se recomienda a Laura, la madre, que consultara a una mujer que estaba versada en todo lo que eran ciencias ocultas y demás, esoterismo. Se llamaba Eufrasia, que vivía cerca, en la plaza de la Cruz Verde, y ella pues les aseguró que el piano era tocado por su hija fallecida, y les recomendó que contactaran con él vía espiritismo, algo que era muy arraigado en Cádiz, porque una de las zonas por donde entra el espiritismo en España es precisamente por Cádiz. Sí. Y no tardan mucho en organizar una sesión en la que se invoca al espíritu de la chica y Eufrasia entra en trance, la voz cambia,
era como la de la hija, como la de la hermana fallecida, y le explicó que tocaba precisamente el piano porque le gustaría seguir escuchando y quería seguir perfeccionando aquel instrumento que tanto la entretuvo en vida. Uh-huh. La madre y la hermana pensaron que de esa forma el espíritu nunca subiría al cielo y que jamás tendría paz. Así que le pidieron que no lo hiciera más. Y de esa forma, la familia asustada también acudió a la parroquia a rezar al Cristo Nazareno para que la niña descansara en paz. Y de esa forma, pues no se volvió a escuchar más aquel ruido, aquel piano que tocaba solo y que desde luego hizo que esta historia entre la leyenda y la realidad fueran por siempre recordadas precisamente por muchas personas de Cádiz que aún recuerdan la historia del piano que tocaba solo, que no es el único, casos hay también en España de ello, uh-huh. Y que hacen que sea también otra de esas bellas historias que desde luego nos evocan el recuerdo de que lo paranormal es atemporal, que no tiene hora, no tiene reloj y que se puede manifestar en cualquier momento. Simplemente, bueno, pues hay que saber esperar para sorprendernos precisamente con uno de estos sonidos tan extraños. Fíjate que te he mezclado un poco las historias, o no te he mezclado la historia, sino que te he contado prácticamente esta otra, porque recuerdo que me has nombrado a Macarena. Macarena, sí. Macarena. Y bueno, en este afán de comunicar muchas veces, pues yo me he ido a la protagonista de otra historia que es Ángela. Pero Macarena, y sí lo retomo ahora y no confundo a nuestros oyentes, sí es verdad que hay una historia que habla de Macarena, una chica que tenía, creo que fue en el año 1996-97, tendría unos 17, 18 años, ocurría como antes, no había internet, no había WhatsApp, pues el internet que había, desde luego, era muy limitadito, eran con aquellos viejos módems de 33K, uh-huh. y bueno, el internet de la época nuevamente era la Ouija. La chica, bueno, pues practicaba solo. Sabes que la Ouija no es desde luego un juego para practicar a solas, no, porque la persona se puede obsesionar y ellos todo lo que suponga una excepción es peligroso, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, el carácter se comienza a agriar, empieza a cambiarle, la salud también se comenzaba a resentir, se volvía un poco más violenta, adelgazaba, se consumía poco a poco. Y una noche, pues se puso con fiebre, una fiebre muy alta, tenía delirios, visiones, veía personajes extraños, encapuchados, ensotanados en su casa, sombría, sombras, seres de sombras que le llaman, y los médicos, pues la verdad es que no sabían qué tenía aquella chica. Siempre ha surgido que cuando se hacen prácticas esotéricas como la Ouija, pues son prácticas supersticiosas. Muchos médicos lo tildan como tal, sin embargo aquí también se encierra el desconocimiento que se puede llegar a tener de un tema. Uh-huh, claro. Y es curioso porque en ese último año y medio que estuvo jugando la chica, decía que había un demonio que se quería quedar a vivir allá con ella. Y entonces, bueno, pues ante el tablero y ante esa pasión por comunicarse, decidieron ponerse con expertos en aquel arte de la Ouija y comenzaron a investigar precisamente ese caso. Uh-huh. Ese caso en una sesión que grabarían y que puso de manifiesto muchas irregularidades. Por ejemplo, la niña tenía el poder de la telepatía o de leer los pensamientos de la persona. Sí. Vivía además convencida que aquel demonio con el que había contactado vía Ouija la ayudaba. Y habló con los padres porque debían dejar de jugar a aquellas chicas a la Ouija en esa última sesión para ayudarlos, pero inmediatamente después que cesara aquel juego porque vivía literalmente obsesionada con el mismo. Y claro, si querían recuperar a Macarena, pues no podían ceder a que siguiera jugando. Así que la chica dejó de jugar a la Ouija, recibió la ayuda necesaria. Hoy hay que decir que se ha olvidado de todas aquellas experiencias que tuvo hace ya 20 años, pero que ponen de manifiesto cómo este tipo de casos siguen existiendo en la actualidad, y estamos hablando ya del 2017, sí, y de cómo son muchas personas los que cuando van a una investigación pues también gustan de practicar la Ouija. Yo, Nuria,
fíjate que cuando hago una investigación, lo que no suelo recurrir nunca es a la Ouija. Me prefiero apoyar en otros tipos de... Prefiero captar el fenómeno, prefiero que si hay, como me dicen en muchas ocasiones, mira, es que aquí se materializa un fantasma. Bueno, pues si los habéis visto, yo lo quiero grabar en vídeo. Claro. Prefiero ese tipo de experiencia a una Ouija. No obstante, evidentemente tampoco desapruebo ni rechazo que haya personas que se orienten más a estas prácticas. Yo pienso como tú, desde luego, José Manuel. Yo practico la Ouija desde hace más de 20 años y desde luego en una investigación de este tipo tampoco la usaría, ¿eh? La uso, cuando la he usado siempre en condiciones pues que yo pueda controlar y en un sitio pues adecuado para ello, desde luego. Más que nada porque se pone de manifiesto un valor subjetivo. Se está haciendo una investigación que es o trata de apoyarse en la ciencia para arrojar luz precisamente a este tipo de hechos, y cuando te das cuenta que vas a poner en práctica un juego que es muy psicológico, pues ya entra la subjetividad y ya puede, en este caso, malograr una investigación. Efectivamente. Bueno, hasta aquí la capital, Cádiz, José Manuel. Pero ahora quiero que visitemos, ya casi para terminar, pero claro, es visita obligada porque es donde yo nací, Jerez de la Frontera. Bueno, ¿qué sitios, qué lugares tiene Jerez? El otro día hablaba con compañeros de Jerez, precisamente, con los cuales, con una ciudad con la que me une bastantes lazos. Y fíjate que no parábamos de hablar de casos de Jerez. Yo me voy a quedar con uno. Me voy a un poco adelantar caso a tu pregunta, pero yo me quiero ir a la Catedral de Jerez, sinceramente. Algo de telépata tienes, entonces. Entonces, algo tengo. Es que por aquel entonces llamó mi atención, y de una forma, yo te diría que bastante importante, cuando unos compañeros del diario de Jerez se ponen en contacto conmigo porque habían fotografiado a un ser luminoso en la Catedral de Jerez. Y de hecho la fotografía da la vuelta prácticamente a toda España. Es curioso porque la fotografía, la original, la facilito yo. El diario de Jerez publica algo, pero la fotografía original la poseía yo, porque en este caso la persona me la hace llegar de esa forma. Y fíjate que entre las galerías de la catedral lo que se puede ver efectivamente es a un ser de luz. A un ser de luz que hicieron fotografía, pues te podría decir que hicieron fotografías casi, o la analizaron fotógrafos y hicieron reproducciones, fotógrafos de toda España, y ninguno supo explicar qué era aquel ser de luz que se aparecía precisamente en este lugar. Y sin embargo, fíjate, no es mi caso preferido, aunque tenga debilidad por él. Yo me quedo con las apariciones en el Altillo, en los jardines del Altillo. Sí, bueno, que esto es espectacular, que se te aparezcan 7 niñas. Sí, y además, fíjate que son 7 niñas que se las ha escuchado, que dicen ayuda, que piden ayuda, que te llaman también por tu nombre. Y es que por aquel entonces, en estos jardines muy conocidos en Jerez, pues nos encontramos que había una finca que tenía el mismo nombre, el Altillo, y allí, curioso dato, vivían 7 niñas que estaban, bajo el cuidado de una institutriz británica, de estas de mano de hierro, que se llamaba Mary Ann Vane, la cual, pues como en tantas otras ocasiones, tenía a aquellas niñas prácticamente cohibidas. Tanto es así que se dice, tal vez por la teoría de los sentimientos, de las emociones, que las personas quedan ligadas precisamente a un lugar, que cuando fueron falleciendo, pues esa reminiscencia, ese dolor, esa pena, ese sufrimiento que pasaron precisamente en su juventud en estas tierras, pues habrían quedado impregnadas de alguna forma en aquel lugar de su infancia, y son los fenómenos que hoy se viven. Pasos en la oscuridad, risas infantiles, descensos bruscos de temperatura, es decir, todo en un ambiente que te iba a recordar inexcusablemente a la Inglaterra victoriana, también reflejado en esa moral férrea que quiso imponer Mary Ann precisamente a aquellas niñas, y que hoy día pues se estarían materializando en esos jardines a través de estas 7 jóvenes que tuvieron, pues la desgracia de tener como profesora, como institutriz a esta mujer que les hizo literalmente la vida imposible.
Bueno, qué maravilla hacer este paseo por nuestra Cádiz de tu mano, José Manuel. Ha sido maravilloso y de lo más misterioso, desde luego. Y bueno, yo no quiero dejarlo aquí. Quiero, desde luego, invitarte a que dentro de poquito estés de nuevo con nosotros y nos hables un poco de esas investigaciones que tú llevas a cabo, ¿eh? Pues sabes que es un placer. Tenía ganas también de estar contigo en el programa. Tenía ganas, porque además habitualmente, fíjate, yo soy un consumidor de radio empedernido. ¿Sí? y me gusta aprender de lo que se hace en otros buenos programas. Y en este caso hacía tiempo que te seguía y la verdad es que ha sido una sorpresa y una alegría, ya no solo estar en el programa, sino también tener la oportunidad de charlar contigo, de hablar contigo, de presentarte un poquito mi trabajo y por supuesto que puedes contar con mi participación, mi ayuda y todo lo que os podáis requerir de este investigador de aquí del sur, pues sabéis que lo tenéis sin ningún tipo de en este caso, de barreras ni de cortapisas. Será un auténtico placer. Lo mismo te digo, José Manuel. Desde luego, aquí todos seguimos tu programa y desde luego recomendamos a todos los oyentes que lo escuchen, por supuesto. Ya sabéis, Voces del Misterio en Radio 4G. Actualmente estáis el día... Los viernes de 8:30 a 10:30 de la noche. Ah, prontito, muy bien. Para abrir boca el fin de semana. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Yo es que eso escucho por iVoox normalmente. Muy bien, además lo mejor. Bueno, ya sabéis, misteriosos, el libro se titula Cádiz Misteriosa. El autor, José Manuel García Bautista, y la editorial Almuzara. No puede faltar en vuestra biblioteca del misterio, ya lo sabéis. José Manuel, un placer y hasta dentro de poquito. Muchísimas gracias, Nuria. Un abrazo. Un abrazo. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos en la actualidad y ya está con nosotros, como cada programa, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Vamos con la primera noticia que nos traes esta noche, que dice así. La ONU pide un acuerdo mundial sobre contaminación que invierta a lo grande. Así es, Nuria. El programa de la ONU para el Medio Ambiente instó este jueves a la firma de un acuerdo mundial contra la contaminación que incluya a los sectores públicos y privados, fomente la producción y el consumo sostenibles e invierta a lo grande en tecnologías ecológicas. Lanzó sus propuestas en el informe Hacia un mundo sin contaminación, presentado en Bonn, en el marco de la Cumbre del Clima, llamada COP23. El programa considera que hay que destinar más fondos a la investigación y a la vigilancia sistemática, la gestión y el control de la contaminación y a la infraestructura necesaria para esas tareas. La Agencia Medioambiental de la ONU afirma en su informe que durante demasiado tiempo se ha considerado que la lucha contra la contaminación supone un costo económico para la industria y un obstáculo al crecimiento económico, algo que tachan de falso. La inversión en tecnología verde es una estrategia para lograr la rentabilidad a largo plazo y la prosperidad universal, afirma la agencia, que destaca el rápido abaratamiento de las energías renovables. Uh-huh. Vamos con la siguiente noticia, María. Una noticia triste para muchos, que no sí. para otros salvajes que se dedican a hacer este tipo de aberraciones, ¿no? Pero bueno, vamos a informar qué es lo que tenemos que hacer nosotras. Trump permitirá que los cazadores importen piezas de los elefantes que maten en África.
Así es, Nuria, una muy triste noticia. La administración Trump planea permitir que los cazadores importen trofeos de elefantes que maten en países africanos como Zimbabue y Zambia a Estados Unidos, revirtiendo de esta manera una prohibición establecida por la administración Obama en 2014, que fue muy festejada. Así lo confirmó un funcionario del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. A pesar de que los elefantes están listados como en peligro bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, una disposición en el acto permite que el gobierno otorgue permisos para importar estos trofeos, si hay evidencias de que la caza realmente beneficia la conservación de esa especie. Según explica el portavoz, la caza deportiva legal y bien regulada como parte de un programa de gestión racional puede beneficiar la conservación de ciertas especies al proporcionar incentivos a las comunidades locales para conservar la especie y al devolver ingresos muy necesarios a la conservación, esto, se haría como un bucle, ¿no? Es como que los crían para que luego rentabilizarlos, algo penoso. Este cambio solo se aplica por el momento a los elefantes en esos dos países, pero también surgieron preguntas sobre el uso de la caza para generar dinero para los esfuerzos de conservación, sobre todo después de la controversia generada por el asesinato de Cecil, el león, en Zimbabue en 2015, no sé si lo recuerdas, sí, Nuria. Sí. Uh-huh. Algo también muy penoso. Sí. No está claro cómo la situación política actual en Zimbabue podría afectar esta decisión, pero una publicación del presidente de la Human Society of the United States señala que la caza furtiva ha sido un problema en ese país a lo largo de los años y que la industria de la caza está envuelta siempre en cuestiones de corrupción. Así que lamentablemente Trump no defrauda a sus detractores, no le importa en absoluto las emisiones de CO2, no cree en el cambio climático y ahora ayuda a la extinción de estos majestuosos y bellos animales. Bueno, desde luego no le importa nada de nada a este hombre porque no tiene conciencia ni se le espera que la tenga, desde luego. Sí. María, lo dejamos aquí. Facilítanos tu dato de contacto. Sí, os dejo mi Twitter que es @mariatorodiana. De acuerdo, compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Relatos con José Vicente García. Una tarde, como otra cualquiera, Laura estaba trabajando en su oficina. Nada fuera de lo común. Todo en orden. Al frente de ella una ventana por la que se puede ver un largo pasillo. Los ruidos extraños siempre han estado presentes. Era un lugar de trabajo con muchas máquinas y ya estaba acostumbrada. A mano izquierda, la puerta principal, mitad de vidrio, mitad de hierro. Ese día en particular se escuchaba más ruido de lo normal. El trabajo era incesante fuera de la oficina. El sol entraba por los vidrios de la puerta y se reflejaba en la pared que quedaba a su derecha. El ruido, ya exagerado, le empezaba a poner de mal humor. Sin querer, miró hacia aquella pared. Vio entonces una sombra extraña con forma de cabeza humana. Inmediatamente giró la mirada hacia la puerta, pero allí no había nadie. Realmente extraño y tenebroso. La sombra no se movía, era como si la estuviera vigilando. No había nadie, ella estaba en lo cierto, pero aun cuando se paraba entre la puerta y la pared, la sombra seguía estando allí. Se movía, se ubicaba, pero no desaparecía. Asustada intentó salir de la oficina para llamar a alguien y la sombra se puso frente a ella. Crecía de tamaño, casi la arropaba, no la dejaba salir. Quiso gritar y no pudo. Afuera el ruido cesó. Era como si la hubieran dejado sola.
Sintió que se iba a desmayar. Poco a poco, sin perder la vista de la sombra, se sentó nuevamente en su silla. En un momento se dio cuenta de que la sombra estaba de nuevo reflejada en la pared. Se le ocurrió esperar a que el sol cayera para así verla desaparecer, pero no sucedió. Con la luna, la sombra permanecía en su lugar, pero pudo salir. Tenía que ir a descansar. No contó nada a nadie. Al día siguiente, en el trabajo, la sombra apareció de nuevo apenas se sentaba en su mesa. Así pasaron los días y se acostumbró a su presencia. No la retó jamás. Se quedó con la sombra, que nunca se fue. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Muy buenas noches a todos los amigos. Encantado de estar otra semanita más. Bueno. Qué rápido pasan los 60 minutos, ¿verdad, Juan? De verdad que yo me sumo a la campaña que hay por ahí por Facebook, que le me he enterado yo, para que en vez de 60 sean 120, porque se nos va demasiado rápido. Sí, la y además, verdad. como lo disfrutamos, pues más rápido se va. Ay, sí, eso sí que es verdad, Juan? Madre mía. Esa es la verdad. Cómo nos gusta hacer lo que hacemos. Total. Y qué maravilloso Disfrutamos. es hacerlo. Ujú. Sí, es, un privilegio. No se paga con dinero, ¿eh? Sí. Y ahora no nos vamos a enrollar más, Juan, porque ya están todos ahí, como si los viera, ¿eh? Como si los viera. Están todos esperando a ver qué carta es la que sale hoy para el consejo de la semana. Así que, cuando quieras. Vale, pues nos ponemos a ello, venga. Vale, Nuria, amigos, pues esta semana tenemos aquí sobre el tapete un 4 de espadas, así que el consejo de esta semana es tranquilidad, aquietar, parar, descansar a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico. Seguramente yo tengo la sensación al menos, Nuria, de que llevamos unas semanas un tanto tensas, un poquito densas, digamos, ¿no? Sí. Y creo que esta semana la vida nos pone un poco en esa tesitura de decir vamos a relajarnos un poco, vamos a destensar, vamos a hacer una tregua un poco, en la medida de lo posible, una tregua en el día a día, tomémonos un respiro para recobrar fuerzas de esas semanas que decimos que llevamos, y también porque nos sirve para a lo mejor reordenar ideas o ver las cosas de otra forma. Es una carta que tiene mucho que ver, Nuria, con algo de lo que hemos hablado aquí mucho, que es la meditación, el recogimiento interno. Esta semana es muy importante, si hemos abandonado ese hábito, retomarlo, y si no lo tenemos, pues integrarlo en nuestra vida. O sea, esta semana el consejo viene a ser, en definitiva, Nuria, aplazar cosas, digamos, o dejar un poco correr cosas hasta un poco más adelante y recobrar muchas fuerzas y fortalecernos, porque, ya digo, venimos un poquito desgastados. Entonces yo creo que, aparte de un consejo, es un derecho. Efectivamente. Que tenemos a recuperar esa fuerza. Sí. que ya nos toca. Así que, atención al dato. Y desde aquí recomendamos además a todos que recuperen ese hábito, si lo han tenido en alguna ocasión, y si no lo tienen, que lo incorporen a su vida, porque es el meditar, el tener un tiempo, no hace falta que sea ni siquiera media hora, aunque sean 10 minutos, pero 10 minutos en el día para uno mismo, para centrarse, recuperar el centro y mirar dentro. Para mí eso es vital. Es fundamental, Nuria, y además lo hemos hablado también muchas veces, tiene muchísimos efectos en la salud física incluso. O sea, es que es un hábito de lo más sano. Y además, cómo nos lleva a ver cosas diferentes, nos cambia la visión de la vida, nos lleva a otra conciencia. O sea, de verdad, esta semana lo que tú dices, lo que decimos, si hemos perdido el hábito, hay que recuperarlo. Y si no, hay que implantarlo ya.
en nuestra vida. Juan, tu dato de contacto. Claro que sí, Nuria, en todas las redes sociales, también en Skype, somos Faro Tarot, nuestro teléfono, que es el 605-337291 y nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com. Ahí estamos siempre. Compañero, hasta la próxima semana. Un beso fuerte, Nuria, hasta la próxima semana. Un besito. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Antes de acabar el programa de esta noche, quiero compartir con vosotros una noticia con la que he tropezado esta mañana navegando por internet. Estaba, pues como todos hacemos en algún momento del día, como os digo, navegando por internet, pinchando aquí y allá, y de repente he tropezado con un artículo que la verdad es que me ha conmovido. La protagonista es Amaya Hurtado García. Ella era una paciente a la que se diagnosticó un cáncer de páncreas irreversible en abril de este año, y a mediados de agosto falleció como consecuencia de esta enfermedad. No obstante, tuvo tiempo de mostrar su agradecimiento y de reconocer la valía del personal sanitario de Osakideza, tal y como recoge el periódico El Correo, que publicó la esquela escrita por ella misma y una carta de agradecimiento. En la carta enviada al periódico por su pareja unos días más tarde, Amaya se dirige directamente a los sanitarios del hospital. Dice así: me gustaría poder transmitir mi agradecimiento más sincero y desde el fondo de mi corazón a todas las personas profesionales del hospital que me han atendido durante este último mes y medio. Según recoge El Correo, el oncólogo que se encargó de su caso, Borja López San Vicente, se dirigió a su equipo cuando ya se sabía que tenía un cáncer terminal y les dijo: hoy os dejo que os caguéis en la puta, que estéis rabiosos, pero mañana nos ponemos a currar. Y le dijo a Amaya: voy a intentar que vivas de la mejor manera posible. Por todos esos esfuerzos y la dedicación de todo el personal, Amaya ha querido despedirse con agradecimiento. También agradecimientos para Pilar Cabezudo, directora de Digestivo, y a su equipo, a los que agradece su apoyo y su ayuda emocional. Paso a leeros la esquela que la propia Amaya escribió. Hola a todos. Ayer, 10 de agosto de 2017, he terminado este viaje que es la vida. Me marcho con pena, pero rebosante de alegría. En estos momentos tan duros que me han tocado vivir, he sentido todo vuestro apoyo, fuerza, cariño, amor y sensibilidad. Ha sido muy gratificante haber compartido momentos vitales con cada uno de vosotros. Gracias, con mayúsculas, a todo el equipo humano que me atendió en el hospital de Basurto. Amigos que os he sentido muy dentro y vuestra fuerza me ha llegado muy intensamente. A mi familia y a ti, mi amor. Creo que no hay palabras para describir este tipo de actos, este tipo de sentimientos que alguien en este estado puede llegar a sentir. Y desde aquí, las gracias de Amaya las quiero hacer extensivas, también yo, un poquito. Quiero agradecer a todas las personas, a todos esos sanitarios que estáis en hospitales, en residencias de ancianos, en centros médicos. A todos vosotros quiero daros las gracias por cuidar de nosotros también. Sois muy importantes en la vida de muchas personas y necesitamos de vuestro cariño, de vuestro amor y de vuestra ayuda en esos momentos tan difíciles
que se pasan pues cuando uno está enfermo. Quiero también aprovechar para reconocer la labor de todas las personas que están ahora mismo cuidando a familiares, ya sea en un hospital, ya sea en su casa. A veces un trabajo poco reconocido, pero muy duro, muy duro. Todos los que hemos vivido o vivimos ese tipo de situación sabemos lo duro que es el cuidar de una persona las 24 horas del día. A veces no se os reconoce todo lo que hacéis, pero desde luego quiero que os quede muy claro que esa persona por la que lo estáis haciendo esté en las condiciones que esté. Desde el fondo de su corazón os lo agradece infinitamente. Ya veis que podemos ser los responsables de plantar semillas por todo el planeta, semillas de amor, con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y eso es lo que queremos hacer aquí, en Canal del Misterio, que os llegue este mensaje, que todos podemos cambiar este mundo, que todos influimos en la vida de los demás y que repartamos amor a los que tenemos al lado, que no hay nada más bonito y más gratificante que eso. Gracias a todos los que os dedicáis a ayudar a las personas que están enfermas. Gracias de corazón. Y hasta aquí el programa de esta noche. Llego ya casi por los pelos con un hilito de voz, pero aquí hemos aguantado esta horita porque no queríamos dejaros sin programa. Todo esto ya sabéis que lo hacemos por vosotros. Vosotros sois los culpables. Es hora ya de escuchar la frase de la semana, así que vamos a ello. Mi felicidad solo depende de una persona, y esa persona soy yo. Que la luz esté en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.